¿Qué tal? Esto es Infocadem Online y hoy vamos a platicar de esa asamblea de accionistas que tiene que celebrarse una vez presentada la declaración anual de los estados financieros y todos los informes que involucra esta obligación. Quédese con nosotros, va a estar muy bien el programa. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a platicar de un tema que, bueno, en este mes de abril es particularmente importante. Vamos a hablar de la asamblea que se tiene que celebrar una vez que se cierra el ejercicio, que se presenta la declaración anual y que nos genera una obligación vía una disposición mercantil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde las personas morales tienen que celebrar una asamblea de accionistas donde den a conocer los resultados del ejercicio anterior y de esta forma haya una publicación para que se dé a conocer cómo se presentó el resultado de esta ejercicio anterior. Para eso tenemos, como siempre, a nuestros panelistas, al licenciado Felipe Dionisio, a la contadora Sandra Cuevas, quienes como cada tarde nos acompañan y nos platican de estos temas. Felipe, ¿en qué consiste esta obligación que tenemos que cumplir ahora a partir del mes de abril? Doctor, buenos días, contadora, buenos días, como siempre un gusto platicando con ustedes de estos temas fiscales. Precisamente, como recordamos, en este caso la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Entonces, el artículo 180 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos refiere que se va a llevar a cabo una asamblea ordinaria. Esta asamblea ordinaria consiste en que se van a reunir precisamente los socios dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio para llevar a cabo esta asamblea en donde se va a aprobar el estado de los administradores, es decir, se va a aprobar prácticamente el informe de los administradores en donde nos van a informar cuál fue precisamente, en este caso, el resultado de la sociedad en el ejercicio anterior. Básicamente, esta asamblea lo que tiene que contener, entre otras cosas, es cómo se ha manejado la sociedad, básicamente las políticas que se han manejado dentro de la sociedad, así como los principales criterios contables, también el estado de resultados y un estado financiero, donde nos van a mostrar qué es lo que ha sucedido en este caso con la sociedad. Básicamente, de eso se trataría el informe que se tiene que rendir dentro de esta asamblea ordinaria. Bueno, nos dice Felipe, Sandra, que se requiere información financiera y en ese sentido, dentro de lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, hay una serie de conceptos financieros que tenemos que presentar. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué hay vigente todavía en las normas de información financiera de respecto a estos requerimientos? Porque habría que recordar que nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles data del siglo pasado, de la primera parte, de la primera mitad del siglo pasado. Entonces hay disposiciones que ya no impactan precisamente con nuestras normas de información financiera. ¿Qué piden? ¿Qué tenemos que entregar? ¿Qué comprende esta asamblea respecto a la información financiera? Así es, doctor. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos aquí abordando el tema. Entonces, efectivamente, como lo comenta el abogado, es obligación establecido en ley que se reúnan a realizar esta asamblea ordinaria, ¿no? Y que finalmente, además de lo que establece la propia ley, también dentro del objetivo o la finalidad de esta asamblea, pues es discutir, aprobar, incluso modificar y hacer el informe que compete a los administradores o directivos de cada una de las entidades. Entonces, en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vemos establecidos como tal cuáles son los estados financieros a los que se refiere en cuanto a información financiera, las notas a los estados financieros que también los establece y como bien lo comenta, difiere un poco de las normas de información financiera vigentes, porque de acuerdo a normas de información financiera, pues tenemos los estados financieros básicos, de acuerdo a lo que establece la NIF A1, ¿no? A3, perdón, corrijo. La NIF A3, y aquí nos habla prácticamente de 4, que es el estado de situación financiera, un estado de resultados integral, realizar un estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Como podemos ver, y obviamente las notas a estos estados financieros. Si nos remitimos nuevamente a este artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
podemos ver que por lo menos en los 2 primeros empata un poco. Sin embargo, y yéndonos a los siguientes incisos, pues vamos ya teniendo esas diferencias conforme a lo que establece la ley y lo que es aplicable al tema contable. Ok, y en esa parte me gustaría entender un poco porque finalmente lo que requiere la Ley General de Sociedades Mercantiles es un estado de situación financiera, igual que las normas de condición financiera NIF de 6, un estado de resultados integral NIF de 3, que bueno, aquí habla la ley de un estado de resultados simplemente sin el carácter de integral. De integral, así. Y que se puede cumplir con eso sin mayor problema. Pero después sí tenemos una diferencia, vuelve a coincidir el estado de cambios en la capital contable que requiere la NIF con el estado de variaciones o de cambios que requiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, así no tendríamos problema. Pero después nos dice, y me tienes que hacer un estado de cambios en el capital contable, cuando ese es un estado financiero que ya no existe en nuestras normas de información financiera, desde 2008 prácticamente, hacemos un estado de flujo de efectivo. Sin embargo, la ley nos requiere hacer un estado de cambios. ¿Qué tendríamos que hacer? Los que me requiere la NIF y los que me requiere la ley además, porque, bueno, pues podría haber esa diferencia en la apreciación del estado de cambios en la situación financiera, de hecho, que ya no se presenta, ya no existe normatividad al respecto y tendríamos que remitirnos a una que ya no existe, ¿no? Que a mí me parecería el problema, porque además el Código Fiscal de la Federación requiere en el artículo 33 de su reglamento una cuestión parecida, ¿no? Entonces, correcto. Ahí tenemos una divergencia donde incluso tendríamos que estar obligados a generar 5 estados financieros. Así es. Y lo mismo pasa en este caso. Tendríamos que hacerlo porque hasta que no exista esta modificación, por lo menos en tema mercantil, tendríamos que presentar esa información que refiere este artículo 172. Así es, que me parece complejo que las leyes no se vayan adecuando conforme las situaciones reales vayan aconteciendo. Es una asamblea ordinaria, Felipe, es una asamblea ordinaria, pero ¿cuáles son los parámetros con los que debe celebrarse esta asamblea? ¿Cuándo se convoca? ¿Por qué ordinaria y no extraordinaria? Las publicaciones famosas ahora en la página electrónica de la Secretaría de Economía. Si podrías comenzar a platicarnos de esto para hacer un corte y después ya abundaremos en ello, pero bueno, podemos hacer una introducción al respecto. Sí, básicamente como bien comenta, se llaman en este caso asambleas ordinarias y extraordinarias. Básicamente nos dice la ley, que reitero el artículo 180 y 181, dice que van a ser, en este caso, las asambleas ordinarias, aquellas que no traten ningún tema de los que refiere el artículo 182. Entonces, para que yo determine si una asamblea va a ser ordinaria, en este caso, aparte de otras características, tendría que primero remitirme al artículo 182 y verificar específicamente que no se da ninguno de esos supuestos, y entonces yo podría hablar exactamente de una asamblea ordinaria. Ok, entonces esta a la que nos estamos refiriendo, la anual, es ordinaria. Es una ordinaria. Y tiene ciertas características. Y me gustaría que nos platicaras de esas famosas publicaciones que hay que hacer, donde se convoca la asamblea, donde sale la ordinaria, y después donde publicamos los estados financieros en la página de la Secretaría de Economía. Pero vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de esta asamblea anual ordinaria que tienen que celebrar las personas morales, sociedades mercantiles, y lo que deben informar en él. Quédense con nosotros, vamos a terminar de platicar de este tema que está, si no interesante, obligatorio además de todo. Muchas gracias por acompañarnos.
regresamos a seguir platicando de la Asamblea Anual Ordinaria que se tiene que celebrar en los primeros 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Y me decías que es una Asamblea Ordinaria, Felipe. Y en esa Asamblea Ordinaria hay ciertas obligaciones de convocar a los accionistas, a la Asamblea de Accionistas, ciertas obligaciones de publicación. ¿Qué pasa con esas obligaciones y que no siempre se cumplen respecto a estas cuestiones? Ok, sí, como comentábamos, precisamente el tema de las asambleas, en este caso, antes de irnos al corte, comentábamos que tendríamos que ver en este caso lo que refiere el artículo 182, y si no estamos dentro de unos supuestos, entonces hablamos de una asamblea ordinaria. Tiene ciertas características, y precisamente se habla en este caso de que la asamblea ordinaria se va a reunir, en este caso, 4 meses posteriores al cierre del ejercicio anterior, y básicamente, entre otras cosas, que puede ser también otra orden del día, es la aprobación en este caso del informe de los administradores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí tiene que haber una convocatoria como tal antes de que se lleve a cabo la asamblea ordinaria. En este caso, se va a publicar a través del sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles. Básicamente es una página establecida en la Secretaría de Economía, en donde en este caso se van a publicar las convocatorias, aparte en este caso también de otros tipos de situaciones de las sociedades mercantiles, y básicamente aquí podemos consultarlas, y también en este caso vamos a publicar nuestra convocatoria para después, posteriormente, llevar a cabo así la asamblea ordinaria, en este caso que nos marca el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok, entonces publicamos la convocatoria 15 días antes de que se celebre 15 días antes, la asamblea. ¿Y por qué los primeros 4 meses, Sandra? ¿Por qué esperar, si ya cerramos en diciembre, hasta abril para dar a conocer los resultados y empezar a aprobarlos en su caso? Ok, de acuerdo, pasa algo similar a la presentación de la declaración anual, porque muchas veces existe esa confusión entre los empresarios que la declaración anual se presenta en el mes de marzo, y no es así. Algo similar pasa en esta asamblea ordinaria que estamos obligados a realizar, porque dice que será dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Hablando de un ejercicio normal, entendemos que el cierre lo tuvimos el día 31 de diciembre del año anterior. Entonces, a partir de ese cierre, correcto, a partir de ese cierre tenemos, dentro de estos 4 meses siguientes, es decir, como fecha límite estaríamos hablando del 30 de abril, estamos obligados a hacer esta asamblea ordinaria. Eso es lo que establece la ley, y no necesariamente tendría que ser en abril. Estamos ahorita en el tiempo límite, en ese último mes, para cumplir con esta obligación. Pudimos haberlo hecho antes sin problema. El tema aquí es que parte de la finalidad que tiene esta asamblea, pues es autorizar estos estados financieros. Entonces, los estados financieros básicamente los presentamos también en esta declaración anual, que va muy de la mano. Ya presenté mi declaración anual en marzo, que teníamos como fecha límite. Bueno, normalmente se está haciendo la asamblea ordinaria en el mes de abril. Ok, y entonces resulta que la presentamos el 30 de abril, en su caso se aprueban los estados financieros. Y Felipe, ¿cuáles serían las consecuencias de no celebrar la asamblea? Y además que nos platiques un poco de tu experiencia, ¿no? ¿Qué tantas empresas realmente celebran la asamblea? Y hablando del grueso de las personas morales en nuestro país, que corresponden a micro, pequeños, medianas empresas, ¿qué pasa con aquellas que no lo presentan? ¿Qué tantas empresas no lo presentan? ¿Sí estamos al tanto de esa obligación? Ok, ya después de que se aprueba precisamente, en este caso, el informe de los administradores del Consejo de Administración, nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que también se podrá, en este caso, solicitar se publique en el mismo sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles, es decir, subirlo a la propia página de la Secretaría de Economía, para que básicamente esté publicado y se den a conocer, en este caso, el informe precisamente de los administradores, así como las anotaciones y conclusiones a las que se llegó de la determinada sociedad. Entonces, aquí el tema radica en que básicamente muchas personas, en este caso muchas sociedades, no lo llegan a hacer.
Hay consecuencias, sí, pero también hay que recordar que el artículo 194, así como el artículo 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice en este caso que esas obligaciones son precisamente, las consecuencias irán únicamente para los socios, porque hay que recordar, y obviamente porque el tema viene del derecho civil, que en este caso las consecuencias son precisamente para los socios en una primera instancia, no hablando propiamente del tema en materia fiscal, porque en materia fiscal entonces nosotros tenemos otra situación que a lo mejor ya se un poco más complicada. El tema es que muchas personas, reitero, muchas sociedades mercantiles no lo llegan a hacer en la práctica, ni siquiera tienen los registros como tal, en este caso de sus asambleas, y entonces cuando llega tal vez una auditoría, en ese caso es cuando las sociedades realmente tienen un problema muy grande, muy fuerte, porque no tienen cómo comprobarlo. Sí, y hay temas ahí, particularmente con la orientación fiscal, como bien lo estableces. Por ejemplo, hay ciertos pasivos que pudieran ser en favor de socios o de accionistas o de algún acreedor particular. Y hay quien en un vicio contable quizá o en una mala interpretación lo considera como aportaciones para futuros aumentos de capital, y hay una diferencia importante entre la consideración del capital o la consideración de pasivos, Sandra. ¿Qué consecuencias tendría tenerlo ahí como una aportación para futuros aumentos de capital o como acreedores respecto de tenerlo como capital? Digo, ¿qué nos ayuda la formalización del evento? Ok. Si nos remitimos un poco a las normas de información financiera, la C11 nos establece que estas aportaciones para futuros aumentos de capital, si no están protocolizadas, es decir, si no se formalizan como tal, tendrían que reconocerse como un pasivo. Entonces, al reconocerse como un pasivo, estaríamos hablando que estarían también sujetos a este ajuste anual por inflación. Lo más lógico es que obviamente incrementan mis créditos y por lo tanto lo más probable es, Mis deudas, dependiendo de los montos, obviamente, ¿no? Ajá, Pero claro. dependiendo de los montos podrían incluso recaer en un ingreso acumulable para el contribuyente. O sea, si yo lo tengo ahí considerado, pero no he formalizado como lo contempla Felipe, entonces ese pasivo me puede generar un ingreso acumulable, ¿no? Correcto, Por su equivalente inflacionario, ¿no? Por así es. el carácter inflacionario del concepto. Y después, Felipe, no lo hemos celebrado durante muchos años. Me gustaría que regresando del corte, vamos a hacer un corte, me dijeras, bueno, ¿qué hago con aquellas asambleas que no celebré, que no he celebrado, que no? Tengo que hacer una por una, las puedo hacer en una sola. ¿Qué pasa con esas asambleas que no se han celebrado? Vamos a hacer un corte y seguiremos platicando de estas asambleas ordinarias que presentan los estados financieros de las personas morales, sociedades mercantiles. Quédense con nosotros, vamos a terminar este tema con ustedes. Gracias. Bien, y estamos de vuelta con esta asamblea ordinaria en donde se presenta el informe de estados financieros, el reporte de lo que ocurrió durante el año, Felipe, y comentábamos de la importancia de cumplir con esta obligación mercantil, que además tiene alcances fiscales, y platicábamos también de esa experiencia que tenemos en el medio, donde nos damos cuenta que muchas empresas no celebran asambleas,
no aprueban los estados financieros y no existe ese antecedente histórico. ¿Qué recomendarías? ¿Qué podemos hacer con esa gente que no tiene al corriente sus actos de asamblea y que de una vez aproveche esta época para hacer lo propio con la de 2019 y después con los ejercicios anteriores previos? Sí, como contábamos bien, el tema es que muchas sociedades mercantiles por lo general no llegan a realizar, en este caso, estas asambleas. Lo que se recomienda es básicamente hacerlas, y no solamente en este caso, la del ejercicio inmediato anterior, sino aquellas, o todas aquellas, en este caso, que no tengan en su momento, que no estén contempladas. Y obviamente ingresarlas, en este caso, propiamente al libro que nos refiere la ley. Efectivamente, también el tema es que puede haber infracciones, en este caso propiamente a las sociedades, y ahí hay un tema un poco complejo porque en este caso se junta el tema mercantil y el tema fiscal, como comentamos en algún momento. El tema es que yo puedo o podría en este caso realizar, en este caso, las actas de asamblea ordinaria, y no tiene ningún inconveniente en el tema mercantil, pero a lo mejor en el tema fiscal es donde tendrá a lo mejor un problema, en dado caso tal vez que llegara a existir algún tipo de auditoría en su momento, el tema precisamente de la fecha cierta, es decir, nosotros podemos realizar en este caso las actas, pero no van a ser en este caso con la fecha en que debieron haberse. Realmente es un jurisprudencia que precisamente en el año 2019 de que se llevan a cabo los actos en esa, y que si en estas circunstancias no se consideran con efectos fiscales como tal, para ser considerados por la, más allá incluso que puedan estar publicadas o no en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles en la propia página de la Secretaría de Economía. Entonces, reitero, son dos temas que al final del día se juntan, pero que en su momento puede tener a cabo esta circunstancia en donde por un lado las podemos realizar, por otro lado ya cumplimos con la obligación, ya están publicadas en la página de Secretaría de Economía, ya tienen esa publicidad, pero para darle efectos ante terceros y en este caso el tema de fecha cierta, debería de ser en este caso primero la protocolización y también el tema de que hayan sido realizadas en la fecha que nos marca la ley. Ok, que es un tema que habría que valorar, ¿no? Finalmente hay por ahí una jurisprudencia de 2019 y 2020 en donde se habla de que la fecha cierta la da protocolización ante un redactario público o la inscripción al registro público, en su defecto el fallecimiento de uno de los contratantes, ¿no? Sin embargo, esta parte no contemplada en la jurisprudencia, habría que discutirla y habría que valorarla, que también nos da una publicidad frente a terceros, pues ahí está la discusión, pero sí vale la pena que ciertos eventos como la capitalización de ciertas utilidades o aportaciones se aprueben en los estados financieros y sean inscritas ante un redactario público, aún no siendo obligatorio porque no es una asamblea extraordinaria, ¿no? Que lo comentamos en algún momento. Pero hoy hablando de esta época a la que nos enfrentamos, Sandra, y regresando un poco a la parte contable financiera, hay eventos como esta pandemia que van a cambiar las condiciones crediticias de las personas morales con fecha posterior a diciembre de 2019, eventos posteriores al cierre de estados financieros, pero que sin embargo pueden influir de manera decisiva en el esquema de operación de las personas morales y los estados financieros que estamos presentando de 2019 pudieran ya no reflejar la realidad de lo que ha transcurrido, de lo que ha pasado en estos 4 meses. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las normas de información financiera al respecto? Correcto. Tenemos la NIF B13, que es la que se refiere a estos hechos posteriores. Y estos hechos posteriores son a la fecha de los estados financieros de como tal la autorización. Entonces vamos en una línea del tiempo. Yo cerré ejercicio el 31 de diciembre de 2019. Se aprueban estos estados financieros, vamos a decir que en este mes de abril se hace como tal esa publicación, se hace la asamblea ordinaria y entonces en mayo o incluso en abril empezamos a tener reestructuraciones, reconversiones en contratos, ya sea con el sistema bancario, una deuda que quizá al cierre de diciembre yo lo tenía contemplado como un pasivo a corto plazo. Hoy, bajo las condiciones que existen en nuestro país,
podrían volverse un pasivo a largo plazo. Entonces, esta NIF B13 nos establece que hay dos tipos de hechos posteriores. Uno que va a requerir ajuste y revelación y otro que solo requiere revelación. Es decir, con el simple hecho de yo hacer dentro de las notas de los estados financieros como tal, esta modificación que hayan tenido los estados financieros es suficiente. Lo que acabo de comentar de estos pasivos tendrían que tener tanto un ajuste como una revelación. Es decir, yo tengo que modificar esos estados financieros para que muestren la realidad de la empresa. Y dos, lo tengo que también revelar a través de las notas. Entonces, sí, las normas de información financiera tienen contemplados esquemas para hacer estos reconocimientos de hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Sí, Entonces, yo tendría que apegarme a esto. Sí, incluso podría darse el caso, ¿no? De que una empresa que perfectamente cerró 2019 y después de prácticamente 2 meses sin operar al término de abril, pues pudiera tener incluso serios problemas de negocio en marcha, ¿no? Correcto. No pudiera seguir operando. Entonces, los estados financieros de diciembre no tienen ninguna congruencia, ninguna relación con lo que pasa al cierre del ejercicio. Si pidiéramos una recomendación final, Felipe, respecto de estas obligaciones mercantiles, ¿qué pediríamos a la gente que tuviera contemplado para su acta? Para Ok. celebrar, para hacer su cierre. Pues como ya platicamos a lo largo de esta emisión, creo que hay varias cosas que tienen que considerar. La primera yo creo que sería hacerlas porque si no, como refiere la ley, podría en este caso tener alguna complicación cuando los socios, en este caso, exijan que se lleven a cabo, que se deben haber llegado a llevar a cabo con los propios administradores, el consejo de administración y con los comisarios. Entonces, si no lo hemos hecho, en cualquier momento los accionistas podrían requerirlo en determinado momento. La segunda, no, hacerlo nos va a permitir saber el estado real, en este caso, de la sociedad y cómo ha estado funcionando en el ejercicio inmediato anterior o incluso en posteriores. Entonces nos va a dar una secuencia lógica de cómo ha estado prácticamente la sociedad llevando a cabo esta situación y también cómo ha reflejado su actividad en este lapso de tiempo. Y tercera, en este caso, para evitar una complicación fiscal en algún momento, deberíamos tenerlo en cuenta para así evitar complicaciones y que en su momento no se nos llegue a considerar estas asambleas con todo el contenido que implica ante una posible auditoría y para que no tengamos ningún problema, para que puedan ser consideradas y con efectos fiscales que la propia autoridad autorice. Muy bien, Sandra, ¿alguna recomendación adicional? Bueno, claro que sí. En un mundo ideal estaríamos hablando que todas las empresas estarían haciendo su asamblea ordinaria. La realidad es que el mexicano y las empresas mexicanas carecen de esta obligación. Entonces, hay esquemas de compliance que nosotros incluso hemos propuesto, que muchas veces el empresario no le da la importancia, pero sí hay sanciones al respecto. Las revisiones van a continuar. Las revisiones tanto de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Secretaría de Economía, y van a continuar. Entonces, si nosotros dejamos omisas esas obligaciones, el día de mañana se van a convertir en contingencias que nos van a causar un impacto económico. Si hoy en día las empresas carecen de como tal flujo de efectivo, pues nos vamos a enfrentar a estas sanciones que está más que claro que no van a parar y las revisiones continuarán incluso bajo las circunstancias, ¿no? Entonces, sí, yo le haría la invitación a los empresarios a que trabajen en estas asambleas ordinarias, ahorita la de 2019, e incluso me atrevería a decir que es peor no hacer por lo menos las últimas 5 que están obligados. Entonces, tenemos ahí la herramienta de Secretaría de Economía, vamos a hacer uso de ella, hagan las asambleas que no tengan a la fecha y procuren cumplir con las obligaciones, porque más vale tener al día las obligaciones y que el día de mañana no recaigan en estas sanciones que si ahora nos es imposible cumplir con algunas obligaciones como los impuestos mensuales, vamos a tener encima este tipo de sanciones. Entonces, que están contempladas y que pese a las circunstancias no van a frenar estas sanciones, ¿no?
Ok, muy bien, pues ahí están las recomendaciones. Esperemos que puedan hacer ustedes su asamblea este año, tener las mejores condiciones para su celebración. Y les agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado. Gracias por las explicaciones que nos dieron. Y los esperamos en la próxima emisión de Infocadem Online, Diálogos Fiscales. Gracias por acompañarnos.